República Bolivariana de Venezuela, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Aula Móvil, Colegio Universitario de Enfermería. Asignatura Ética Profesional de Enfermería. Coordinadora Magíster Coromoto Valero. Sección A. Docente la Magíster Heidi Moncada. Participantes técnicos superiores de enfermería: Abreu Astrid, Ayola Karen, Blanco Arelis, Brito Ezequiel, Betancourt Cherry. Caracas, agosto 2021. La ética profesional en la enfermería. El origen de la ética. Nace en la época esclavista y está relacionada con los procesos de transición de la sociedad primitiva a la civilización clasista. La moral empezó a entenderse como un sistema de leyes y normas que dan sentido valorístico a la condición humana. Aristóteles nace en el 384 y muere en el 322 a.C. Es procedente de Macedonia, fue hijo de Festi y Nicómaco, quien fue amigo del rey Aminta. En el año 343 fue llamado por el rey Filipo para que se encargara de la educación de su hijo Alejandro Magno. Posterior a la muerte de Alejandro Magno, Aristóteles se vio obligado a retirarse a las Cáldices, donde murió en el año 322 a.C. Ética eudemonista de Aristóteles. Eudemonismo proviene del griego eudemonia, que significa la felicidad. Todas nuestras acciones son con el fin último y supremo de alcanzar la felicidad. La meta humana o la finalidad humana debe ser vivir conforme a la razón, conforme a las normas de la virtud. A cada uno le corresponde tanta felicidad cuanto sea virtud y prudencia, y según sus actos de acuerdo a ellas. Incluyen, para asignar la virtud a las personas, las riquezas y el placer. Sócrates nace en el 470 y muere en el 399 a.C. Es conocido como el creador de la ética. En la historia se encuentran tres versiones acerca de él, y la más aceptada por la sociedad es la que presenta Platón, quien lo describe y magnifica como la figura central, el que conduce la discusión y el que ofrece la mejor solución para la cuestión que se discute. En sentido estricto hizo el pensamiento griego. El problema del hombre como el que conduce la discusión y el que ofrece la mejor solución para la cuestión que se discute. En sentido estricto hizo el pensamiento griego. El problema del hombre como el más importante no es investigar cosas del universo como encontramos la verdad, sino conociéndonos a nosotros mismos. De allí su gran lema: conócete a ti mismo. Intelectualismo moral socrático. La ética nace del desarrollo de la virtud como pilar del obrar correcto. Las prácticas del bien perfeccionan al ser humano y las prácticas del mal corrompen su naturaleza. Fue el primero en teorizar sobre conceptos básicos de lo bueno y la virtud. Sin ciencia no hay virtud. Él habla del conocimiento como fin o como base de su intelectualismo moral socrático. El fin de las acciones será la felicidad. De acuerdo a esta afirmación, sale 4 conceptos básicos que respaldan su ética, que es la felicidad, el bien, la virtud y la ciencia. Cuando una persona ejecuta actos que los demás llamamos malos, en realidad esa persona no es mala, solamente es ignorante. Epicuro nace en el 341 y muere en el 270 a.C. Nació en Samos y se estableció en Atenas en el 307 a.C. Ejerció su magisterio en el jardín de su casa. Su filosofía, ante todo, una ética que pretende enseñar el secreto de la felicidad. Epicuro se opone a Platón y Aristóteles porque concibe la felicidad como placer, deslindado de las ciudades, instituciones, dinero e incluso de los dioses. También rechaza los placeres. Inclusive se dice que Epicuro comía en ciertas ocasiones, solo cuando era estrictamente necesario.
La felicidad debe consistir en el placer sensible. El placer es el principio y el fin de una vida feliz. Teoría ética, el bien con el placer. Hablamos de ausencia del sufrimiento para el cuerpo y la ausencia de inquietud para el espíritu. La vida feliz le proporciona la razón, la búsqueda sin cesar, los motivos legítimos de elección o de aversión, apartando las opiniones que llenan al alma de inquietud. Ausencia del dolor corporal, aponía, eliminación de la intranquilidad del espíritu, ataraxia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Brito, soy subcoordinador del grupo número 1. Yo voy a hablar sobre la ética y moral y sus clasificaciones de ética. La ética se trata del estudio de la moral y del accionar humana. Para promover el comportamiento deseable, determina lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o la ciencia del comportamiento moral, ¿verdad? La moral se produce con un conjunto de normas dentro de una colectividad ejercida sobre sus individuos o normas sociales. Se destacan en el comportamiento individual de un medio inconsciente. Las clasificaciones de la ética se dividen en lo siguiente: ética general, ética especial, ética aplicada, ética social, ética familiar, ética individual, ética internacional, ética económica, ética profesional, ética médico y ética periodística y ética para la educación. Dale, mamá. Buenas tardes, mi nombre es Arely Blanco, pertenezco a la Universidad Rómulo Gallego. Esta cátedra se llama Ética Profesional. Somos el equipo número 1 y hoy le vamos a hablar de las teorías deontológicas. Esta teoría hace referencia a la rama de ética, cuyos objetivos de estudio son aquellos fundamentos del deber y de la norma. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tiene el profesional en una materia determinada. Se clasifican de la siguiente manera: ética, gremial, universitaria, legal o jurídica. La ética en sí es la ciencia de los deberes que se encuentran en los principios básicos. La ética gremial se ocupa de lo relativo en los aspectos económicos a la profesión y la defensa y sus beneficios. La ética universitaria establece deberes y derechos tanto en docentes como en estudiantes. Y la ética jurídica o legal, también conocida como la ética de la imprudencia, abarca todo lo relacionado con el ejercicio legal de la profesión. El utilitarismo. El utilitarismo es la doctrina moral de las cosas por cualquier característica o cualidad. La palabra cualidad significa ser útil, y la utilidad es felicidad. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Cheryl Betancourt y yo les vengo a exponer de la ética en la enfermería. La ética en la enfermería estudia la razón de los comportamientos en la práctica de la profesión, los principios que regulan dicha conducta, las motivaciones y los valores del ejercicio del profesional, así como los cambios fundamentales en los enfermeros que están comprometidos moral de preservar la vida humana, ya que la reflexión ética se basa en el respeto de dos principios fundamentales: la vida y la autodeterminación de la persona. Esta fase está dividida en 4 principios fundamentales en enfermería, que son promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Entre ellos también se encuentran los valores de la enfermería. Son principales ineludibles que deben caracterizar a los profesionales de la enfermería, lo cual exige honestidad, respeto, tolerancia, responsabilidad,
honradez, solidaridad, lealtad y justicia, cuya acción recae sobre el paciente, en sus colegas, en los profesionales y de la misma manera a la institución hospitalaria donde nos desempeñamos. La honestidad es la atención brindada con la mejor de las intenciones para los pacientes, tanto de manera individual como colectiva. El respeto, la dignidad del paciente y el derecho de su vida privada debe ser respetada durante la atención de enfermería, al igual de la cultura y de sus valores. Entre la tolerancia tenemos el valor de la moral, que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas y creencias, independientemente que choque o sea diferente de las nuestras. La responsabilidad fundamentalmente de la enfermería puede resumirse en 3 fases, que son la vida, aliviar el sufrimiento y el fomentar la salud. Honradez. Ella se refiere a la cualidad con la que se designa aquella persona que se muestra tanto en sus obras como en su manera de pensar como justa, correcta e integral. Solidaridad es la cooperación y el compromiso que se entiende de la enfermería, cuya misión principal constituye apoyar a quienes lo necesitan con el elemento que fomenta la labor desempeñada a diario por enfermería de todo el mundo. Lealtad es la primera lealtad del profesional de enfermería, es la que debe al usuario, por lo tanto la salud de ésta debe anteponerse a cualquier otra conveniencia o interés personal. Justicia es la atención de enfermería que nos refiere solamente a la disponibilidad y utilización de recursos físicos y biológicos, sino la satisfacción de las necesidades básicas de la persona, en su orden biológico, espiritual, afectivo, social, psicológico, se traduce en un trato humano. También tenemos la importancia de la ética en la enfermería. Entre la importancia del conocimiento es indispensable porque nos ayuda a comprender, a organizar y analizar datos del paciente, entre ellos a tomar decisiones de planificación, cuidado y procedimiento de la evaluación, así como resultados positivos de cuidados hacia el paciente. Organización es importante para la creación y mantenimiento de condiciones, trabajos adecuados al servicio para el bienestar al paciente y propio mismo de la enfermería. Tenemos los análisis y datos del paciente. Es importante para la evaluación del paciente a sus necesidades, presentando un gran potencial para tomar las medidas necesarias ante una posible situación adversa. A su vez, realiza información para la historia del paciente y cambios de tratamiento. La intervención de enfermería viene siendo el proceso importante y complejo mediante el cual los enfermos seleccionan intervenciones dirigidas a un paciente específico, brindándole el cuidado y la calidad que ellos merecen. Buenas, principios éticos pluralistas. Los principios éticos pluralistas nacen de las diferentes cosmovisiones que hay en el mundo. Es la idea de que ciertos valores pueden ser igualmente correctos y fundamentales, aun estando en conflictos unos con otros. Entre los principios éticos pluralistas tenemos lo que es la autonomía y la justicia. La autonomía se refiere al conjunto de habilidades de que cada persona tiene para hacer en sus propias elecciones, tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. La justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Profesional de enfermería en la aplicación del principio de autonomía.
En los cuidados de enfermería, el paciente puede tomar una decisión autónoma dependiendo de sus limitaciones internas. Las limitaciones internas están relacionadas a la edad, la condición de salud y condición mental. En las condiciones de nivel externo están el ambiente hospitalario, disponibilidad de recursos existentes e información. La justicia en atención a enfermería no se refiere solamente a la disponibilidad de recursos físicos y biológicos, sino al orden biológico, espiritual, efectivo, social y psicológico, y es dar un buen trato humano.